Ahora sí, volvieron los fríos, volvieron los fiambres. Hoy tengo acá, vamos a hacer un jamón crudo, pero para muchos que están empezando, vamos a hacer una partecita. Hemos hecho nalga, hemos hecho bola de lomo, pero yo ahora acá conseguí este corte, que es un corte transversal de la pata del cerdo, de donde se hace el jamón. Que esto tiene los 5 cortes que habíamos visto antes. Tiene nalga, cuadrada, ves que acá se nota bien, nalga, cuadrada, cuadril, bola de lomo y pelleto. Todos acá ven que se ven bien marcados los distintos cortes de la carne. Este tiene el tocino inclusive y el cuero, que lo vamos a hacer con todo lo que lleva lo vamos a hacer. Por eso yo le decía muchas veces que si quieren empezar, como ya hay en el canal, pueden empezar con cualquiera de estos cortes, una nalga, una cuadrada, un cuadril, que son los cortes un poquitito más grasos y van a tener parte del jamón crudo. Que así hoy vamos a arrancar, vamos a hacer esta parte que es un corte transversal de la carne, de la pata del jamón de cerdo, es lo que es el jamón crudo después. Lo que hacemos inicialmente, como hacemos siempre, le vamos a poner un poquitito de sal, pero solamente un poquito. No lo voy a hacer con ningún tipo de sal, ni de cura, ni salitre, ni nada, para que no sea, porque muchos me dicen que no lo consiguen, que no tienen. Entonces lo vamos a hacer simplemente con sal. Es un corte chico, debería hacerse más o menos rápido, 20 días calculo yo. Fíjese que acá le pongo muy poquitita sal. Miren cómo ya se nota un poco el color y el corte de lo que sería el jamón después. Esto yo lo puse en una bandeja y en una rejilla, y esto lo voy a poner en la heladera. Esto es 1 kilo y monedas, 1 kilo y pico. Esto yo ahora lo voy a dejar 2 días en la heladera para que pierda todo el líquido que por ahí tenga de más. Un día lo dejo así, al día siguiente agarro, lo doy vuelta y ya lo tenemos listo. Que así lo vamos a dejar ahora este tiempo y después vamos a seguir con el proceso como hacemos habitualmente. Bueno, hoy ya es el tercer día, ya tengo acá la carne. Fíjense, la verdad que no salió prácticamente nada de líquido. ¿Cuál era la idea de tirar un poquito? Porque como esto está en una bandeja, así después no queda toda la sal mojada mucho tiempo. Entonces le paso un papelito y ya ahora, ¿qué hago? Le hago una camita de sal. No hace falta ponerle ni siquiera mucha sal, porque es un pedazo más bien chico. Pongo la carne sobre la sal y le pongo otro porco arriba. No hace falta taparlo completamente, una montaña de sal, solamente un poquito. Ahí está. Que cubra bien todo, sí, porque la carne va a tomar solamente la sal que necesita, no toma mucho más que eso, entonces no hace falta. Acá sí, un poquito al cuerito le pasamos, pero bueno, miren, esto así. Por eso hice el paso anterior, porque si caía líquido y como tiene poca sal, iba a quedar muy mojada. Esto ahora lo dejamos un día por cada kilo de carne. Esto tenía 1 kilo y pico, lo vamos a dejar 2 días. Y después sí lo vamos a envolver y lo vamos a dejar secar hasta que pierda el 30% del peso inicial de la carne. Lo vamos a dejar colgado en cualquier lugar
que no sea al rayo del sol y que la temperatura ambiente sea de 18 grados para abajo, porque si no, no sirve. Esto yo lo voy a envolver en papel micro perforado, pero se puede poner también papel manteca, cualquier tipo de papel, un lienzo, lo que sea. Lo que no sirve es papel film. Lo aclaro porque me han preguntado muchas veces y el papel film es muy hermético y no deja secar la carne, que así eso no. Ahora nos queda esperar 2 días más, así la carne termina de absorber la sal y después vamos a ver si hace falta o no lavarla, porque a veces se absorbe y queda la carne limpita y no hace falta lavarla, y así a esperar. Bueno, acá tenemos nuestro jamón. Ahora esto lo vamos a sacar de acá y lo vamos a dejar en la heladera, pero ahora te quiero mostrar cómo vamos a hacer eso. Así, acá como verán ya la sal tiene muy poca, la absorbió, fíjense que largó bastante líquido. Esto lo vamos a limpiar. Fíjense, ves que de este lado casi no tiene nada, está bastante durita la carne. Fíjese que ya va tomando el colorcito. Esto lo vamos a limpiar y lo vamos a envolver en papel micro perforado. Yo ahora voy a limpiar la bandeja, pero ven esto, ven que de este lado está limpio. ¿Ves? Yo no lo voy a mojar, lo voy a sacar solamente así, bien, porque no lo quiero mojar tanto. Si le queda un poquito de sal no le va a hacer nada, pero ya de este lado ven que no tiene nada, por eso lo vamos a limpiar bien y seguimos. ¿Ves? Bueno, acá lo tengo, tiene un poquitito, pero es mejor esto a que esté en agua. Yo ahora yo acá tengo papel micro perforado, pero esto se puede hacer con, si no lo conseguís, con papel manteca o con papel film no, porque el papel film no deja secar la carne. Yo a esto no le voy a poner ningún condimento, porque esto es toda la parte. Está bien, si después lo vamos a tener que comer en rodajas, pero porque tiene mucha superficie, entonces no quiero que se contamine tanto con el gusto, porque va a absorber mucho el tema de el gusto. Si ustedes lo quieren hacer picante o con más, sí, le pueden poner pimentón, pimienta cayena, un montón de cosas. Y esta es la parte de la grasa que tampoco se va a comer, por eso la sal también se la dejo. Eso es cuestión de gusto, si lo querés lavar, lo lavás. Yo me gusta que no esté mojado. Esto es así de fácil, lo envolvemos. Esto yo lo voy a dejar curando en la heladera. Por eso yo acá le pongo una bandejita, porque es importante que tenga circulación de aire por todos lados. Entonces, si yo lo apoyo directamente en la parte de abajo, va a pasar como esto, que en esta parte queda húmedo y en esta parte se va secando. Entonces yo lo dejo así en la bandeja. Esto va a tardar aproximadamente entre 20 y 30 días. Entonces, ¿qué hago? Cada 2, 3 días, cuando me acuerdo, cada una semana, agarro y lo doy vuelta. Y después lo doy vuelta de nuevo. Y después, así hasta que haya perdido el 30% del valor inicial de la carne. Ahora lo voy a atar.
solamente por atarlo, pero en realidad ya no hace falta prácticamente nada, pero como para que esté un poquito atado. Y después ya lo pongo en la heladera común, en la heladera común de siempre, y ahí lo seguimos. No mucho para que no se deforme. Entonces, ahí no queremos que se deforme y quede mal. Y le hacemos uno así. Y ahí lo atamos con este y ya está. Sencillo, sin apretar demasiado, para que no se deforme, sin ninguna. Entonces, una semana lo ponemos así, otra semana lo ponemos así, así hasta que se seque. En la heladera, si lo querés dejar, si tu casa es fría y lo querés dejar en cualquier otro lado que no sea la heladera, lo dejás en cualquier otro lado. No le tiene que dar el sol directo y la temperatura siempre tiene que estar por debajo de los 18 grados. Acá ya tenemos nuestro jamón. Vamos a proceder a cortarlo. Vamos a ver cómo quedó. Estuvo un poquito más de 20 días, pero ya a los 20 días se notaba que estaba bien. Ya miren el color, ven que está el colorcito ya bien del jamón. Yo esto voy a empezar sacándole un poco la sal, la parte del exterior del fiambre, de la grasa. No hace falta que tenga tanta grasa. Pero fíjense que está bien blanquita la grasa. Eso es bueno. Vamos a empezar a cortar. Ven, estos son cada uno de los pedazos que tiene siempre el jamón crudo: nalga, cuadrada, cuadril. Esto es pelleto, en el cerdo se llama, es el solomillo. Por eso acá tenemos representados todos los cortes del jamón. Miren esto. Vamos a cortar un pedazo más. Miren. ¿Ven? Esto, como es finito, se hace más bien rápido. Esto es el jamón crudo, ni más ni menos. Ajá. Impresionante lo que es esto. No hace falta hacer una pata entera. Mira. Miren esto. Buenísimo, en serio, ¿eh?
Acá como quedó un poquitito de sal. Está un poquitito salado porque quedó un poquito de sal acá, pero lo sacamos y listo. Pero mira, es fácil de cortar. Es rapidísimo de hacerlo. Claro, bueno, son pedacitos chiquitos, ¿no? No es la feta de jamón entero, pero lo tenés rápido, sabés cómo lo haces. Y encima, pero nada del precio que te lo venden. Realmente, mira, me lo comes así con un pancito. Buenísimo. ¿Cuánto tardamos? 20 días. Tenemos todos los cortes del jamón crudo. Realmente está muy bueno, ¿eh? Realmente. No querés tanta grasa, es más fácil de sacarla. No. Y ahora que está en el invierno, que acá en Argentina estamos en invierno, mucho más fácil de hacerla. Yo esto igual lo hice en la heladera, permanente todo el lado de la heladera. Ya bien, lo fui dando vuelta para que se secara. Bueno, ojalá se animen a hacerlo, realmente vale la pena, se ahorra muchísima plata. Ya vieron, lo único que le puse es sal, esta vez no usé sal de cura, no usé salitre, no usé nada, solamente la sal, que así espero que les haya gustado, anímense porque realmente vale la pena hacerlo. Voy a seguir un poquito más y nos vemos en el próximo video.